Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra página. Espero que estén listos para el estudio bíblico de esta noche. En unos momentos estará con nosotros nuestro pastor Miguel García. Recuerde que se estarán contestando las preguntas de la semana pasada hoy. Y si usted tiene una pregunta de la clase de hoy, por favor hágala con toda libertad. Con la ayuda de Dios se contestarán en la próxima clase. Si usted está siendo bendecido por las clases de los miércoles, por favor compartan el video y déjenos saber en los comentarios. Queremos darle la gloria a Dios en todo. Prepare su papel y lápiz, su Biblia, un oído atento y obvio un cafecito. De nuevo, gracias por acompañarnos los miércoles. Y ahora, sin más pérdida de tiempo, nuestro pastor Miguel García con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Buenas tardes. Hoy es día miércoles 16, si no estoy mal, el mes de septiembre. Y quiero por este lado y por este medio darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están listos para que juntamente podamos aprender de la palabra del Señor. Quiero darle la bienvenida a los hermanos que están aquí en California, los Estados Unidos, todos los hermanos que están en los estados conectados. Dios les bendiga, bienvenidos a esta clase una vez más, a los hermanos de México, la hermana Estefanía, la hermana Gaitán y otros más que están por ahí en la capital mexicana, sean bienvenidos. Los hermanos de Centro y Sudamérica, también un abrazo fuerte a la distancia. El tiempo pasa y qué rápido estamos de nuevo acá. Apenas estuvimos estudiando la última clase de los jueces y hicimos varias preguntas, por supuesto. Estuvo muy emocionante, yo me gocé mucho y espero que también usted se haya gozado. Con esto quisiera también felicitar a todos los hermanos. Antes de todo, también la bienvenida a los hermanos que están de manera Australia y los hermanos que están en el mundo. Sean todos bienvenidos a esta conexión. Espero que sea de bendición y que usted también pueda compartir, hermanos, esta clase, este anuncio, preparar a la gente, animarlas para que también ellos estén dispuestos a aprender. Necesitamos y estamos viviendo un tiempo, hermanos, en que la verdad de las cosas, eso se predicaba hace muchos años y quiero traerlo un poquito para que ustedes escuchen en un tiempo determinado y no en mucho tiempo. Quizá nuestras Biblias van a ser arrebatadas de nosotros y es muy importante que nosotros tengamos tanto textos memorizados en la cabeza como también conocimiento bíblico para cuando no tengamos la Biblia entonces podamos hablar y el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Así que con esto quiero de nuevo saludar al hermano Jorge Stross, hermano Carlos Oporto, su esposa, a nuestra hermana Isabel en Perú, en Chile, los hermanos, todos bienvenidos, todos vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Bien, volviendo entonces al tema de la clase, necesitamos, hermanos, prepararnos, necesitamos en verdad entrarnos en esto. Estas clases no son precisamente solamente para tener conocimiento, sino para que el conocimiento se vuelva práctica en nosotros. Es nuestro sentir, es nuestro deber como pastor, el poder, con la ayuda de Dios, compartir lo que hemos aprendido del Espíritu Santo de Dios, estamos aprendiendo de Él y seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios y de los ministros que también nos antecedieron y que nos enseñaron, hermanos, tantas cosas hermosas. Así que hoy vamos a hablar de un tema doctrinal. Recuérdese que hemos dicho que vamos a tener un tiempo de enseñanza bíblica, de conocimiento bíblico, pero también queremos, hermano, también ir a la mano con la doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina? Y vuelvo y recapitulo esto. El Señor Jesucristo nunca fue conocido como el predicador. Nunca. Más bien era conocido como el maestro. Él en el capítulo 28 del libro de Mateo, 28, 19 en adelante, dice que vayamos, hagamos discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos mandó, sin excepción, sin que alguien le parezca o no, esto no me parece, no lo vamos a enseñar. No, vamos a enseñar todo lo que el Señor nos mandó. Y es por eso de nuevo que queremos un poquito detenernos en el conocimiento bíblico para poder hablar de doctrina hoy. Hemos hablado de 2 puntos doctrinales, si usted se recordará anteriormente, y uno de ellos fue el pecado. No sé cuántos se acuerdan. Y quizá en la siguiente lección vayamos a hacer algunas preguntas interesantes. Pero, por ejemplo, ¿qué es pecado? Algunos dicen que es errar al blanco, viene del estudio de la teología, martirología.
es la desobediencia hacia Dios. Bien, la definición de pecado es más puntual cuando decimos que es, escúchelo bien y escríbalo y guárdelo en su mente, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. En otras palabras, yo transgreso esta ley voluntariamente, en pleno conocimiento, quiero hacerlo y lo hago. Yo atropello, yo estorbo la Biblia, yo no quiero cumplir la Biblia. Entonces, de nuevo repito, el concepto pecado es la transgresión voluntaria de la ley del Señor. Así que en nuestra mente hemos visto el poder del pecado, hemos visto que inclusive, recuérdese bien lo que enseñamos, que Dios nunca creó a Satanás, tampoco Dios creó el pecado, ¿se acuerda de esto? Sin embargo, esa fuerza poderosísima llamado pecado, torció al mismo Luzbel y lo transformó en lo que nosotros conocemos hoy, Satanás, o el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? El que se rebeló contra Dios. Nosotros miramos en Ezequiel 28 y en Isaías 14 cómo él se rebeló contra Dios y fue desechado. No había pecado en él hasta que se encontró. Ahora, ¿de dónde salió el pecado entonces? Ya lo dijimos, Dios, aunque no creó el pecado, Él creó el principio del pecado, el concepto del pecado en sí mismo, en Dios mismo. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, muy sencillo. Dios es luz, dice el libro de Juan. Dios es luz, por donde quiera que usted lo mire, Dios es luz. Y todo lo que está fuera de Dios es ausente de la luz. Todo lo que está fuera de Dios es tiniebla. Hemos aprendido nosotros que ni las tinieblas, tanto como el frío, existen, sino que hemos dicho que la luz, por ejemplo, o que las tinieblas es la ausencia de la luz, y que el frío es la ausencia del calor. Bien, este principio, este concepto es lo que habita en Dios. Siendo luz Dios, todo lo que hay fuera de Dios es tinieblas. Entonces, en ese principio, recuérdese bien, el estar fuera de Dios produce separación, produce muerte, produce entrar en pecado. Así que todo lo que está fuera de Dios y Satanás, Luzbel, él mismo por las contrataciones, dice el libro de Ezequiel y Isaías, que por las multitudes de grandeza que Dios puso, hermanos, se encontró en él la maldad. Y entonces miramos cómo se inició el pecado en el cielo, luego miramos que no hubo transmisión, se recordará eso, no podía este ente espiritual transmitir al hombre, sino cómo fue que llegó el pecado al hombre. Ya lo dijimos, fue producto de engaño, producto de la estrategia del engaño que Satanás empleó en el capítulo 3 de Génesis. Después de ello hablamos de la gracia, ¿se acuerdan de eso? La gracia que estaba dispuesta, la gracia que fue compartida. Y quiero decir esto porque quizá voy a hacer esta pregunta más adelante. ¿Qué es la gracia? Yo sé que algunos podrán decir, bueno, la gracia es la salvación, Dios. Bien, la gracia, escúcheme bien, es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. En otras palabras, por ejemplo, nosotros nos portamos mal, sin embargo Dios proveyó una gracia o un regalo, aun cuando estábamos portándonos mal. Esa es la gracia de Dios. Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Y entonces, ¿qué cosa es la misericordia? Bueno, la misericordia es lo que Dios no nos da por lo que nosotros merecemos. Oiga bien, la gracia es lo que Dios nos regala sin nosotros merecerlo. La misericordia es lo que Dios no nos da por lo que nosotros merecemos. En otras palabras, el castigo sería la cruz para nosotros. Sin embargo, a proveer la gracia, proveyó también misericordia para nosotros y no nos pagó conforme a nuestras maldades. La gracia de Dios puede ser confundida, ya lo hemos dicho, en que el individuo peca y entra a Dios, y peca y entra a Dios, y entonces se convierte en libertinaje, ya no es gracia. Pero la gracia salvadora de Cristo, gracia salvífica o salvadora de Cristo, hermanos, es en el corazón del individuo para beneficio, para salvación del hombre, valga la redundancia de la palabra. Bien, no estoy enseñando ni el pecado ni la gracia porque son temas que ya lo enseñamos, simplemente quiero traer un poquito a recuerdo, ¿verdad? Para que nosotros entremos entonces al siguiente punto doctrinal, que es uno de los puntos básicos, hermanos, de la iglesia, que la iglesia misma enseñó
gloria al Señor, y que fue una enseñanza, una predicación tanto apostólica, centrales, temas centrales de la predicación, y desde la predicación de Jesús lo encontramos como una de las exigencias del reino. Estamos hablando del arrepentimiento. Vamos a hablar de ello hoy, gloria al Señor. Así que encontramos entonces que el arrepentimiento es uno de los temas centrales de la predicación apostólica. Ellos predicaron arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. El Señor Jesucristo predicó arrepentimiento. Por ende, nosotros, la iglesia, tenemos ahora que predicar arrepentimiento. Gloria al Señor para siempre. En el día de Pentecostés, en el sermón que Pedro predicó, ¿se acuerda usted, hermano? Estaba invitando a los oyentes a arrepentirse de sus pecados y convertirse. No solamente arrepentirse, pero convertirse de sus pecados. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, aleluya, la palabra arrepentimiento es por lo general la traducción de una palabra griega, metanoia, así como se escucha, así como N-O-I-A, metanoia, que significa un cambio de actitud, cambio de mente, cambio de pensar y cambio de vida. Mire qué tremendo es el arrepentimiento. No se puede tomar como algo muy frágil o muy superficial. El arrepentimiento, de nuevo, viene esa palabra metanoia, que es cambio de mente. Mi mente tiene que cambiar totalmente, mi actitud tiene que cambiar totalmente, mi vida, por ende, tiene que cambiar. Entonces, como un preámbulo, un inicio, como introducción, vamos a usar estas palabras que hemos dicho, gloria al Señor, y entonces vamos a la Escritura. Y yo quisiera que por favor hablen ustedes del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Si tiene tiempo en su casa, léalo desde el 7 hasta el último versículo, antes de llegar al 5, creo que es el 32. Pero vamos a enfocarnos hoy en el versículo 22 del libro de Efesios 4, 22. Si usted lo tiene, vamos a leerlo. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir. Recuerde, está hablando del pasado ahora, y Pablo está abordando a los efesios y a la iglesia, y nos está diciendo a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, la manera que nosotros vivimos, nos comportamos, me está escuchando, despojaos, quítese, despójense, quítese el traje del viejo hombre. Ya dijimos que el viejo hombre, cuando hablamos del pecado, es la naturaleza adámica, la naturaleza del hombre que lo inclina siempre a hacer el mal, siempre lo lleva, hermano, en contra de la voluntad de Dios, siempre lo empuja. Recuérdense que cuando hablamos del pecado también hablamos de la ley, ¿se acuerda? Cómo la ley está regiendo sobre los individuos cuando estamos en la vida pasada. Sin embargo, el apóstol Pablo una vez más dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quítense ese traje del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora dice, mira el versículo 23, y renovaos, o sea, hay un cambio, renovaos, como en el capítulo 12 de Romanos, habla aquí de una metamorfosis. La metamorfosis es el cambio de figura que tienen algunas criaturas. Por ejemplo, nosotros miramos las ranas, los sapos, nos miramos el cuerpo que tienen, las patas que tienen, pero cuando ellos nacen no son así, parecen cuestión de pescaditos, pescas le dicen en algún lugar, pequeñitos. Sin embargo, ellos sufren una transformación, una renovación, una metamorfosis, cambio de forma. Cambio de forma. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, no solamente una metanoia, pero también una forma, una metamorfosis en nosotros. Gloria al Señor. Que suceda eso en nosotros. Entonces, dice más que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, que suframos una metamorfosis en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué interesante lo que el apóstol está diciendo aquí. Hermanos, el cambio yo no lo puedo hacer físicamente. ¿Me está escuchando? Dios me hizo como soy. Dios lo hizo a usted como es. No puede haber cambio en nosotros. Ahora por la estética hay gente que se cambia la nariz, las orejas, el pelo, lo que sea. En verdad,
eso no tiene ningún valor, ningún sentido, porque el cuerpo una vez más se va a deteriorar y va a morir, se va a caer en la tierra. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que nosotros cuidemos la parte interna, que sea renovada la parte interna. Porque de la parte interna se va a generar todo el exterior. De la manera que sea renovado por dentro, yo voy a ser renovado también por fuera, por el Espíritu que está en mí ahora. Recuerde que antes estaba viciado, hermanos, con las cosas de la vida anterior, de los pecados, de la forma de vivir. Y yo me adaptaba y yo vivía como la gente vive, normal, o sea, normal según la sociedad, ¿no? Con una especie de complejos, vanidad, maldad, etc. Sin embargo, ahora mismo el apóstol Pablo está hablando de esa metanoia y agrega esa palabra metamorfosis, o sea, cambio de forma, cambio de nuestra mentalidad completamente. Gloria al Señor. Espero que usted esté entendiendo. Entonces, el arrepentimiento como tal, no puedo yo, hermanos, pasarlo por alto, pasarlo por muy superficial. Ahora, ¿por qué es que nosotros miramos, hermanos, mucha gente que profesa ser cristianos, pero que viven todavía conforme a la vida antigua? Interesantísimo, ¿no? Vamos a hablar de 3 puntos importantes que componen el arrepentimiento y vamos a responder esta pregunta en la misma clase. ¿Qué le parece? Si usted tiene una pregunta, por favor, haga, valga redundancia la palabra, haga el favor de escribirla y con la ayuda del Señor vamos a tratar de responderla con la ayuda de Dios el siguiente día. Hay 3 partes, hermanos, que componen para que sea un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento. Primero, escúcheme bien, tiene que haber algo que se llama convicción, con B pequeña, convicción. La segunda tendría que ser la confesión. Y la tercera sería el apartarse de pecar. En otras palabras, dejar esa vida antigua que el apóstol Pablo nos está diciendo. Así que el primer paso para la salvación tiene que haber convicción en nosotros. La salvación, escúcheme bien, es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? No estamos hablando de un aspecto religioso, hermanos, sino un aspecto real, espiritual, que nosotros en esencia somos espirituales. Aunque tengamos este traje, ¿verdad? Nosotros en esencia somos alma viviente, lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Muy bien. Hablando de esto, hermanos, la salvación de nuestro ser interno, de nuestra alma en sí misma, presupone el reconocimiento de la necesidad de ser salvo. Ok, un momento acá. Yo tengo que experimentar en mí algo que me haga sentir, me estoy ahogando. Quiero poner este ejemplo un poquito. En 2 ocasiones me he escapado de ahogar. Para aquellos que no saben, yo no sé nadar. Y fue en una piscina en mi tierra, en Managua. Me metí al agua y no sabía nada. Y me metí a lo profundo porque había muchos jóvenes. Y de repente me estaba literalmente ahogando. Yo estaba a segundos de poder, si tengo en mi memoria fresca en ese momento, yo estaba a punto ya de respirar agua y quizá ahogarme. Sabía yo que me estaba ahogando. Sabía yo que no podía darme el lujo de decir, me estoy ahogando con alegría, no, sino porque estaba angustiado. Estaba pataleando el agua, estaba sin moverme en el lugar, hasta que de repente, en esa necesidad que alguien me viera, y eso vino a mi mente, alguien que me vea, de repente vino alguien que me tomó del pelo y me sacó del agua. Y lo he dicho, no me avergüenzo decirlo, lo digo en un buen espíritu, soy hombre, pero el deseo que tenía yo era de agarrar a ese hombre que me salvó y tirarlo al piso y revolcarme con él y agarrarlo a beso en un sentido correcto, o sea, el agradecimiento, la alegría que yo tenía porque me había salvado. Fue también aquí, ya estando aquí en los Estados Unidos, sucedió lo mismo, y hermano, era de noche y el agua, yo me estaba ahogando literalmente. Y me acuerdo que mi esposa estaba con ropa, acababa de llegar del trabajo y se tiró. Y yo decía en mi mente, nadie me ve, necesito a alguien que me salve. Y mi esposa se tiró, el error que hizo, tirarse de frente, eso
la agarré con mis fuerzas del cabello y la hundí porque yo quería salir. Yo necesitaba ser salvo de esa muerte segura. Como pudo, se torció y me empujó, y uno de mis hijos logró asir de mi mano y me sacó. Pero lo que estoy diciendo, en ese momento yo sentía la necesidad de que alguien me salvara, de que alguien hiciera algo por mí. Bien, esta es la convicción. Esto es exactamente lo que es. En la convicción, un individuo reconoce que él o ella es pecador y necesita ser salvo de su condición. ¿Por qué? Porque la condición en que nosotros vivimos en la vida pasada, dice el apóstol Pablo, era una condición de muerte, porque Dios no estaba con nosotros. Recuérdese que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando hablamos del pecado, si usted no mal recuerda, en el capítulo 3, en el capítulo 2 y 3, Dios les dice a ellos que no coman, en el capítulo 2, no coman del árbol de la vida, ¿verdad? Del fruto que Él les había mandado, del fruto del árbol del bien y el mal. Sin embargo, hermanos, Él mismo les advirtió, porque cuando coman van a morir. Y hermanos, nosotros miramos las dos condiciones allí. ¿Por qué? Porque el hombre ahora muere. La primera muerte es la más terrible, es la separación de Dios y el hombre. El hombre está muerto. Y la muerte que habla también es literal, aunque no pasó inmediatamente, ahora el hombre estaba destinado a morir. Sin embargo, nosotros miramos, hermanos, que hay una segunda muerte, ¿verdad? La muerte eterna. Y de esto nosotros tenemos que entender. La muerte eterna es la separación de Dios con el individuo eternamente. Ya no hay más salvación, ya no hay más misericordia aquí, ya no hay absolutamente nada que Dios haga con el hombre, porque el hombre, hermanos, voluntariamente decidió ir a ese lugar que no era para él. ¿Me está escuchando? Espero que usted me esté entendiendo. En esta condición tiene que haber una desesperación en el individuo, hermano, de tal manera que el hombre pueda, él o ella, reconocer y que necesita, como en el caso mío que me estaba ahogando, que alguien hiciera algo para salvarlo. Alguien hiciera algo para rescatarlo. Bendito sea Dios para siempre. La convicción, hermano. Nosotros miramos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 18, versículo 13, una historia muy conocida. Una parábola que el Señor enseña aquí, y enseña para enseñarnos, valga redundancia la palabra, una verdad absoluta. Mas el publicano, dice la Biblia en el capítulo 18, 13 de Lucas, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mire la condición de aquel hombre que está bajo convicción. Él sabe que necesita, que está en una condición alejada de Dios. Él sabe que es pecador. Él ni siquiera se atreve a levantar su cabeza, hermano. Y todo lo que hace, Señor, sé propicio a mi pecador. Gloria al Señor para siempre. ¿Cómo causa la convicción hacer sentir o que se sienta motivado en esta dirección el individuo? La experiencia de la convicción se puede describir como el ser compungido de corazón. En Hechos, capítulo 2, hermano, por favor vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. La escritura dice así, usted recordará esa escritura. Pedro está predicando el sermón después que fue bautizado con el Espíritu Santo. Era un día de Pentecostés, el día de la fiesta, ¿se acuerda de esa clase? De la fiesta de las cosechas. Y había mucha gente, hermanos, de todos los lugares, y judíos que se habían ido al extranjero, que habían tenido hijos allá y que ahora estaban de regreso, gente de Roma, gente de todos los lugares que estaban allí, hermanos, y que hablaban lenguas diferentes. Por ejemplo, la gente que está en Filipinas hablan el tagalú, y otros el japonés, o el otro el mandarín, los que están en China, los que estamos en Estados Unidos, quizá el inglés, el español. Entonces era una gama de lenguajes tremendo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios tomó control de Pedro, y lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar el mensaje acerca del sacrificio, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando escucharon esto, el versículo 37,
Cuando oyeron esto, dice la Biblia, todos se sintieron profundamente conmovidos o compungidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! ¡Wow! O sea, se dieron cuenta, el estado de la convicción te lleva a darte cuenta que estás en una situación que necesita desesperadamente que alguien te agarre del pelo y te saque. Poniendo el ejemplo de su servidor. Te pone en un estado de desesperación que alguien te pueda rescatar. Ahora mismo en California tenemos muchos fuegos. Fuegos por el clima, por la resequedad, por los vientos. Y hermanos, hay gente que está siendo evacuada. Pero hay gente que ha sido atrapada en medio de las montañas, en medio de los caminos, hermanos, en sus vehículos o en sus casas. Y ellos desesperadamente necesitan que alguien los rescate. Hermano, ese estado de shock, digamos, que la persona se encuentra, ese estado delicado en que la persona que está rodeada del fuego no puede darse el lujo de prescindir y decir, yo no necesito la ayuda de los bomberos. Y entonces le llega la ayuda por los helicópteros o por camiones o lo que sea y los sacan porque los rescatan. Este es el mismo, una vez más, el estado de compungimiento que el arrepentimiento genuino iniciado con la convicción genera o produce en el hombre. Gloria al Señor para siempre. Después de escuchar la palabra de Dios, ellos cayeron bajo convicción, compungidos de corazón, como un objeto agudo, apuñalándoles. Necesitaban ellos, hermanos, alguien que los salvara. Esa necesidad, gloria al Señor. En otras palabras, la convicción duele. Es desagradable, es inconfortable. Un aspecto primordial de la convicción es el reconocimiento del pecado personal. Nosotros tenemos que entender esto. Jesús enseñó una palabra acerca del orgullo y la autojusticia. ¿Se acuerda? Y hablando de este ejemplo, de este versículo que leímos del publicano, la arrogancia, la autojusticia, la preponderancia. El hombre, el fariseo que llegó, que conocía la Biblia, que conocía la ley de Moisés, que se consideraba puro, hermanos, llega allí a orar con Dios, ni siquiera se arrodilla, levanta sus manos, levanta y caen los flecos de sus vestidos y comienza a glorificarse Él. Comienza a darle gracias a Dios porque Él no es como ese que está allí, publicano, ese desgraciado que está allí, cuando digo desgraciado sin gracia, que está allí. Yo soy diferente. Nosotros miramos la pompa de aquel que no reconoce, que no está en el estado de convicción. Qué tremendo es esto. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, urgentemente pedir a Dios que el Espíritu Santo de Dios nos compunja dentro de nosotros, que sintamos, hermanos, la necesidad de ser cambiado, de ser transformado. El publicano se paró solo con su cabeza hacia abajo, postrada, hiriéndose el pecho y rogando a Dios por misericordia. La respuesta del publicano a Dios demuestra convicción verdadera. Yo soy pecador, yo necesito tu perdón, yo me encuentro en una condición de muerte, yo necesito vida. Esto es lo que la convicción trae. Porque Dios es justo, Él juzga el pecado, nosotros estamos de acuerdo con ello. Cuando los pecadores caen bajo convicción, ellos se ven en sí mismos como ya condenados por Dios. Ya les digo, estaba ahogándome, yo me sentía ya muerto, ya no estaba en las manos de alguien que me pudiese sacar. Gloria al Señor. Y nosotros miramos que finalmente en la convicción la luz espiritual del alma es encendida y el alma es iluminada, y entonces el individuo se da cuenta que necesita urgentemente un Salvador. Ojalá, si hay alguien que me está viendo y está viendo esta clase y no conoce al Señor, ojalá que en esta clase tú puedas caer en convicción y bajo convicción para que puedas recibir la salvación como por gracia hemos recibido los que estamos conectados, y tu servidor también. Gloria al Señor para siempre. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por esta clase. Bien, entonces el primer paso para sentir o tener un verdadero arrepentimiento es, dijimos, la convicción. Gloria al Señor para siempre. Ahora, hablando del arrepentimiento, recuerde que dijimos convicción, confesión y apartarse del pecado. Esa es la tercera parte. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento, ya hemos dicho, viene del griego metanoia,
que significa un cambio de nuestra manera de vivir, tras cambiar por completo nuestra visión, nuestra actitud, nuestro pensamiento con respecto al pecado. Un cambio de pensamiento en mente y un cambio de actitud con respecto a Dios y hacia los demás. Alabado sea el Señor. O sea, cuando yo siento esa convicción, yo puedo patalear y puedo decir con mi lenguaje corporal, necesito ayuda. Yo lo hice y recibí ayuda y fui salvo 2 veces de ahogarme. Bien, cuando nosotros sentimos esa convicción y ese compungimiento en nuestro corazón, el Espíritu de Dios que todo lo examina, que todo lo ve, hermanos, entra en acción y nos rescata. Gloria al Señor. Pero esa condición, por ejemplo, cuando esas 2 ocasiones que yo he estado casi al borde de la muerte por ahogarme, eso me lleva a pensar ahora que ya no puedo abusar, ya no puedo meterme en las áreas más profundas porque de repente puedo ahogarme. Esto es lo que trae ahora, hermanos, el arrepentimiento en nosotros, un cambio totalmente de vida. Por eso es que la persona, hermanos, que viene a Cristo, no solamente cambia el hecho de ir a una iglesia. El hecho de ir a una iglesia no nos hace a nosotros arrepentidos, no nos hace convictos, no nos hace cristianos. ¿Me está escuchando? El hecho de temer inclusive no nos hace cristianos. La Biblia dice en Santiago que el mismo Satanás teme y tiembla, pero no se sujeta. ¿Qué es lo que hace en verdad el arrepentimiento en nuestra vida? Hermano, es aflorar frutos totalmente diferentes de la vida anterior. ¿Me está escuchando? Yo ya no puedo ser más igual. Por eso es que hay muchas personas, hermanos, que Dios me ayude en lo que voy a decir, pecan de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque confiesan que son cristianos, porque van a la iglesia, porque gritan, porque hablan lenguas, porque leen la Biblia, porque hacen un montón de cosas. Sin embargo, hermanos, si usted se recordará en una predicación que tuvimos un domingo, el Señor Jesús, que algunos querían impresionarlo, de los discípulos, y cuando regresaron, especialmente los 70, cuando fueron a evangelizar, dijeron: wow, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre, los enfermos son sanados. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, el Señor no hizo caso a eso, no les prestó atención a eso, y les dijo Él con estas palabras: no se alegren por eso, que los demonios se sujetan, que los enfermos son sanados, mas alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Hermano, cuando yo entro en una convicción y en un arrepentimiento, lo que entra a mí es dolor con respecto a Dios. Me duele el hecho de que yo hice mal contra Dios. Me duele el hecho de que Cristo, que no hizo nada, Él fue a la cruz del Calvario para tomar mi lugar. Me duele mi actitud, mi actitud grosera, mi actitud indiferente versus el amor de Dios para mí. Me duele eso. Gloria al Señor. Tiene que haber entonces, como dijimos, un cambio total en mí. Yo no puedo seguir siendo el mismo que fui antes. Porque entonces, en verdad, si no puedo yo cambiar, escuche bien lo que voy a decir. Si yo no puedo cambiar, si Dios no me puede cambiar a mí, a través de la convicción y el arrepentimiento, si la sangre de Cristo no me puede hacer cambiar a mí, entonces no hay esperanza para mí. Y entonces la sangre de Cristo no sirve para nada. Entiendo lo que estoy diciendo. Pero si la palabra y el Espíritu me hacen cambiar, entonces sí hay esperanza para mí y para ti también. Gloria al Señor para siempre. Sin embargo, necesitamos caer bajo convicción primeramente. Gloria al Señor. El deseo de cambiar hábitos pasados, los malos hábitos. Fíjense ustedes que en 2 de Corintios capítulo 5, se me hace que... gloria al Señor. Nosotros encontramos, 2 de Corintios 5, 17, nosotros encontramos una escritura muy interesante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es arrepentido, si alguno es cristiano, es nueva criatura. Ya no puede ser igual, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron
aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de ello, no se habla meramente de la forma exterior de vestir, aunque la pureza interna me va a llevar a mí a vestir como un verdadero hijo de Dios, como una mujer de Dios, en el caso de las mujeres, sin tratar de impresionar a nadie, hermano, en nuestra postura. Nosotros somos individuos que pertenecemos a esta sociedad. El Señor Jesucristo fue criticado muchas veces por los grandes fariseos porque él se sentaba a comer con las prostitutas y con los publicanos, y fue criticado en grande manera. Nosotros somos cambiados internamente, somos internamente cambiados y se expresa en el exterior. Yo, mis hechos, no solamente mi vestimenta, pero mis hechos, mi lengua, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo, es totalmente diferente. Es de acuerdo a la palabra del Señor. Muy bien. El deseo de cambiar hábitos pasados y obedecer a Dios no es natural en el ser humano. No nos gusta, la verdad, no nos gusta. Es Dios quien nos ayuda. La Biblia dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué tremendo. Entonces nosotros miramos, hermanos, que no es nuestra naturaleza el deseo de cambiar. No queremos, no vamos a hacerlo. En verdad es Dios quien nos ayuda a comprender la necesidad del arrepentimiento, de arrepentirnos. En Romanos 2:4 la Biblia dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, gloria a Dios. Entonces, Dios todo lo hace. Inclusive crear en mí ese estado de convicción, ese estado de ahogarme en la piscina para necesitar que alguien me rescate. Dios mismo pone eso en mí. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso es que es muy importante este tema y no podemos pasarlo por alto. Este arrepentimiento inicial es una decisión personal. Es una decisión personal. Yo ya no quiero ser igual. Muy importante que cambia nuestras vidas y nos lleva como consecuencia al bautismo para ser salvos, a través del cual recibimos el regalo del Espíritu Santo, según lo dice Hechos capítulo 2, 37 al 39. El arrepentimiento implica comprender la seriedad del pecado. En Romanos 6:23 dice que todos pecamos. Desear profundamente el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Salmo 51, 1 a 3, ¿verdad? David hablando con el Señor después que había fallado y pidiéndole perdón por su pecado. Y comprometernos decididamente a cambiar hábitos y pensamientos para dejar de pecar. Gloria al Señor. Espero que se esté gozando y estemos entendiendo esta lección. Primero, la convicción, el compungimiento. Segundo, el hecho de confesar. Nosotros confesamos. Por ese dolor, por ese sentir, nosotros confesamos. Gloria al Señor. Recuerde que el arrepentimiento es el hecho de sentir dolor por las acciones cometidas en contra de Dios, malas por cierto. 2, es confesar nuestros pecados ante Dios. Y estar dispuestos a abandonarlos y tornarnos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. El verdadero arrepentimiento se puede llevar a cabo solamente con un espíritu de dolor hacia Dios. Apartarnos de pecar es muy importante en nosotros. Gloria al Señor para siempre. Fíjense que en cierta ocasión, en el libro de Juan capítulo 8, usted se recordará de aquella mujer que encontraron en el hecho del adulterio. ¿Se recuerda eso? ¿Verdad que sí? Escriban amén. Yo quiero escuchar que estamos interactuando, hermano. Y por favor escríbanos desde dónde está conectado, porque queremos que los hermanos en el mundo nos gocemos de que usted está también conectado y somos parte de esta grande bendición. Nosotros escuchamos la historia de esta mujer, hermanos, que está lista para ser apedreada por los fariseos, por la gente del pueblo, porque ellos quieren condenarla, porque la ley de Moisés decía que si esta mujer o una mujer era descubierta en el hecho del adulterio, tenía que morir. Pero ellos están actuando hipócritamente en todo sentido. ¿Por qué? Porque también la ley aplicaba para el hombre, pero aquí no miramos al hombre, solamente miramos a la mujer. Muy mal, pero lo traen, hermano, y la traen con un sentido impresionante. Quieren poner al Señor Jesús en aprieto, quieren ponerlo contra la pared. Y lo que nosotros miramos en esta escritura, además de la hipocresía, y lo dice claramente que lo trajeron para tentarle, dice que le preguntaron al Señor,
Oye, Señor, Jesús, encontramos a esta mujer en el hecho del adulterio. Moisés dice que hay que lapidarla, que hay que pedrearla. ¿Tú qué dices? Con esa posición lo pusieron prácticamente contra la pared. ¿Por qué? Porque si él decía que habría que matarla a pedradas, como decía Moisés, entonces ¿dónde estaba el amor que él predicaba? Tremendo, ¿no? Y si él decía, no hay que apedrearla por el amor que está en nosotros, entonces se ponía en contra de la ley de Moisés. Mire qué astutos eran. Por eso el Espíritu de Dios es tan tremendo que los llevó hasta una convicción de convicción, una situación de convicción. ¿Qué pasó? Ni le respondió ni lo uno ni lo otro. Más bien le dijo, el que esté limpio de pecados, tire la primera piedra. Nadie la tiró. Todos cayeron bajo convicción y tiraron sus piedras, pero en verdad, en virtud de arrepentirse y pedirle perdón, sintieron remordimiento en sus conciencias, que no es necesariamente arrepentimiento verdadero. Cuando el Señor Jesús miró esta situación, dice la Biblia que él escribió en el piso y luego se levantó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, no están, Señor, ya se han ido. Y le dijo el Señor estas palabras, tampoco yo te condeno. ¡Wow! La salvación dispuesta cuando hay verdadero arrepentimiento o convicción. Ahora dice el Señor, y esto es lo más importante, yo no te condeno, yo te perdono de los pecados, no hay ningún problema, pero hay una condición. Ahora vete. Pero la otra parte es, no peques más. Qué tremendo es esto, ¿no? No solamente el hecho del momento del arrepentimiento, sino una continua vida de rectitud, de santidad, de dejar la vida pasada, como decía el apóstol Pablo. Este es el asunto de no solamente confesar. Y quiero hacer un poquito de hincapié. Yo sé que el tiempo se está acabando, pero quiero hacer un poquito de hincapié, hermanos, porque hay mucha gente en las iglesias, si usted se ha fijado, que pasan años, tiene 30, 40, 50 años, y es la misma persona chismosa, es la misma persona que es entrometida, es la misma persona llena de coraje, es la misma persona vanidosa, es la misma persona mentirosa. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué esta hermana chica es así? Bien, precisamente porque nunca ha estado en ella el Espíritu de Dios para traer convicción en su alma. Ella nunca ha sentido esa convicción o esa necesidad de cambio. Ella hipócritamente, esa persona va y simplemente toma participación en los servicios y todo, pero continúa siendo la misma porque no ha habido un cambio genuino en ella. ¿Qué es lo que tiene que haber? Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10, dice, ahora me gozo, el apóstol Pablo escribiendo, no porque hayáis sido contristados, o sea, compungidos, sino porque fuisteis contristados o compungidos para arrepentimiento. No solamente porque sintieron mal, como sintieron estos hombres ahí que tiraron las piedras. No hicieron nada para su salvación. Dice, sino que fueron contristados o compungidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, han sido compungidos según Dios, Dios lo hizo. Y gloria al Señor, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y ahora dice el versículo 10, porque la tristeza o el dolor que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces yo tengo que sentir dolor por lo que he estado haciendo y yo confieso a Cristo como mi Salvador. Yo recibo, o más bien Él me recibe. Gloria al Señor como su Hijo. Estoy terminando ya sonó la alarma. ¿Cómo se nota un verdadero arrepentimiento, hermanos? Es muy sencillo. Dice la Biblia en Mateo 7, 16 al 22, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hermano, usted no puede sembrar un palo de mango y comer naranjas después. No, usted va a comer mangos. Entonces siembra un palo de naranja y se va a espinar, pero va a coger naranjas. ¿Me está escuchando? Así que un verdadero arrepentido, un verdadero hombre arrepentido y cambiado, hermano, es aquel que comienza a mostrar los frutos de Dios en él. No de la forma santa que nos miremos exteriormente, no, sino desde el interno hacia el exterior. La santidad tiene que ser por dentro y por fuera, amigos míos. ¿Me está escuchando? Y no por permanecer callado, que mucha gente no habla porque son cristianos. No, sea libre, me está escuchando. Nomás no peque. Recuerda lo que hizo el Señor Dios cuando Él puso al hombre en el jardín del Edén. Le dio la libertad, le dijo, haz allí lo que tú quieras, siembra la tierra, pero no pases aquel límite. Hermano,
gloria a Dios, sea libre, gloria al Señor, sin pasar los límites de la santidad de Dios en usted, gloria al Señor. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, gloria al Señor, para siempre. Recuerden lo que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca les conocí. Gloria al Señor. Hermanos, espero se hayan gozado en esta noche. Esta clase de arrepentimiento es muy linda, en verdad. Es la base fundamental para nuestra salvación. Gloria al Señor. Recuerde, el arrepentimiento conlleva convicción, el confesar. Necesito confesar yo públicamente que soy pecador y que Cristo es mi Salvador. Y número 3, apartarme de pecar. Con esto en mente y con esto en el corazón, quiero dejarlos en esta hora y decirle tristemente se acabó el tiempo, pero bueno, espero que se hayan gozado. Si esta clase fue de bendición para usted, por favor, hermanos, comparta, haga share, haga compartir con los amigos. Y si es posible, agregue más amigos a su lista para que también otros puedan tener la oportunidad de escuchar estas clases y también alcanzar la salvación por medio de Cristo y la enseñanza de la palabra del Señor. No se olviden, hermanos, que estamos reuniéndonos los hermanos de casa a las 7:30 de la noche en nuestro templo. Por favor, no falten. Solamente un día nos estamos reuniendo por la situación que estamos viviendo, así que no desperdicie ese día. Recuerden lo que aprendimos el día sábado. No es tiempo de perder el tiempo. Y el domingo nos vemos todos los hermanos a las 10:30 de la mañana, si Dios lo permite, desde nuestro templo, con la última clase del anticristo que usted no se quiere perder. Hasta entonces, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.